Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un pie de limón, una receta súper fácil que no lleva horno ni preparación alguna, la verdad es súper práctico. Y vamos a hacer una variación diferente porque vamos a combinar dos tipos de limón, el limón amarillo y el limón verde. Lógicamente lo pueden hacer o con puro amarillo o con puro verde también, como ustedes quieran. Durante el proceso yo les voy a platicar. Vamos a comenzar ya con la receta. Antes de cualquier cosa vamos a iniciar hidratando la grenetina, que llevamos un sobrecito de 7 gramos y acuérdense que siempre se hidrata en forma de lluvia, nada más así lo dejamos caer. No es necesario revolver ni nada, solita se va a hidratar. Una vez que está lista la vamos a dejar reposar a que se hidrate por 5 minutos. Y vamos a comenzar haciendo la costra. Tengo aquí un molde para pie, es un molde grande. Y voy a poner un poquito de spray en aerosol, nada más para evitar que se vaya a pegar mi galleta. Y voy a empezar a preparar mi costra. Ya tengo aquí mi galleta molida. La verdad ya me adelanté un poquito a molerla porque es un proceso muy fácil. Lo pueden hacer en licuadora, en procesador o también lo pueden hacer en una bolsa con un rodillo, en una bolsa Ziploc, como ustedes prefieran. Estoy utilizando aquí galleta Marabou, que ya saben que es la que me encanta, y voy a agregar también azúcar para que nuestra costra tenga mucho sabor. Y voy a mezclar un poquito y voy a agregar aquí la mantequilla fundida. Y voy a mezclar muy bien a que se humedezca toda mi galleta. Una vez que ya la tenemos lista, la vamos a vaciar aquí a nuestro refractario, a nuestro molde de pie. Y primero me voy a subir un poquito a los lados y voy a presionar, a formar las orillas. Con ayuda de una espátula, con la mano, como mejor se acomoden ustedes. Una vez que ya la tenemos lista, la vamos a llevar al refrigerador para que se empiece a compactar en lo que preparamos el relleno. Y ahora sí vamos a comenzar a agregar los ingredientes del relleno. Vamos a estar agregando una leche condensada y voy a agregar también un queso crema. Y voy a licuar estos dos muy bien hasta que queden como una sola mezcla. Si se fijan, licué cosa de un minuto, medio minuto. Mi grenetina ya está cuajada y así la volteo, no se cae. Entonces la voy a llevar al microondas por 15 segundos aproximadamente. Vean cómo cambió ya, totalmente diferente. Ahora sí ya está disuelta y lista para utilizarse. Entonces aquí en este momento voy a empezar a agregar el jugo de los limones. Es media taza lo que lleva la receta. Y yo estoy poniendo un cuarto de cada taza. Ustedes pueden hacerlo únicamente con limón verde o con limón eureka, que es el amarillo, o con la combinación, como ustedes quieran. Lo que pasa es que con la combinación queda muy rico, queda muy diferente. Entonces voy a poner un cuarto de taza de cada uno de los limones, en total media taza, y voy a licuar nuevamente. Y cuando esté licuando voy a abrir la parte de arriba y voy a agregar despacito en forma de hilo mi grenetina. Perfecto. Voy a reservar esta mezcla y vamos a continuar con el proceso, que vamos a batir una crema, la cual la vamos a envolver. Entonces déjenme, voy por la batidora para continuar. Ahora sí ya estoy lista, ya tengo mi bowl súper frío del congelador, al igual que mi globo, y mi crema también está súper fría. Es crema para batir, estamos utilizando 250 mililitros o una taza, que es lo mismo, y vamos a batir hasta esponjar. Una vez que ya la tenemos esponjada y firme, la vamos a reservar. Entonces enseguida vamos a verter aquí nuestra mezcla de la licuadora. En este proceso no se tarden mucho porque acuérdense que el limón en contacto con los lácteos hace que cuaje un poquito, más la grenetina. Las dos cosas van a hacer que esta mezcla empiece a cuajar.
Entonces, si nosotros nos tardamos, ya la podemos encontrar semi cuajada y ya no nos va a quedar la preparación. También pueden primero batir su crema, dejarla en el refrigerador y después ya hacer esta preparación. Voy a agregar aquí un poquito de crema y la voy a agregar con movimientos envolventes. También voy a agregar aquí las ralladuras de limón verde y de limón amarillo. Esto le va a dar un sabor muy rico a nuestro pie de limón. Y una vez que tenemos ya nuestra mezcla homogénea, la vamos a verter en nuestro molde para pie con la costra. Y una vez que está así nuestro pie, nos lo vamos a llevar al refrigerador a que cuaje. Aproximadamente entre unas 4 o 5 horas ya va a estar listo para poderlo decorar y presentar. Y una vez que ya nuestro pie está súper cuajado y firme, vamos a decorar. Para la decoración tengo limón amarillo, que corté una rebanada muy gruesa y luego la partí en cuartos. Tengo rebanadas así, gruesas y en cuartos. Tengo hojas de hierbabuena o de menta, de lo que tengan, y crema chantilly. La receta de la crema chantilly la encuentran aquí en el canal, hay un video donde les explico cómo hacer su crema chantilly para que se les mantengan las decoraciones súper firmes y súper bonitas. Entonces vamos a empezar ya a decorar nuestro pie. Vamos a comenzar poniendo unos chopos grandecitos. Para hacer esto lo único que van a hacer es que van a empezar a soltar y justo cuando van a levantar sueltan. Y así me voy a ir por todo mi pie. Y una vez que lo tenemos listo, vamos a acomodar entre uno y otro un poquito de hojas de menta y una rebanada de limón. Y así queda listo ya nuestro pie de limón. La verdad, como se pudieron dar cuenta, es una preparación muy sencilla, muy básica. Lo que hacemos al esponjar la crema y agregarla así es que le agregamos mucha suavidad y mucha esponjosidad a nuestro pie. Si nosotros hubiéramos agregado todo a la licuadora, hubiera sido un pie mucho más compacto. Si ustedes lo quieren compacto, pueden tener esa opción, pero si lo quieren esponjoso, tipo mousse, así queda súper rico, lo tienen que hacer así con la crema batida. Y esta manera de decorarlo, la verdad, lo hace lucir muchísimo. Recuerden que está hecho de limón amarillo y limón verde. También pueden adornar con limón verde, como ustedes quieran, está muy bien. Muchísimas gracias, los invito a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Compartan el canal, compartan el contenido, eso me ayuda muchísimo. De verdad, si tienen a alguien que les apasione la cocina así como a nosotros, compártanlo. Y bueno, como siempre, no me queda más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchísimas gracias.